Muy buenos días. Soy Jerry Roth, el presidente de la Unión Internacional de Abogados, la UIA, y quisiera darles la bienvenida a todos y todas. Con la llegada del otoño, hemos iniciado nuestra nueva temporada en la UIA, llena de eventos y actividades antes de nuestro congreso virtual, que tendrá lugar el 28 de octubre. Un viaje de 3 días alrededor del globo y que reunirá a cientos de abogados de más de 80 países para explorar juntos el estado del mundo jurídico. Pero esta serie de jornadas de mujeres líderes en inglés, en francés y hoy día en español, organizadas por Elizabeth Sophie de Beirut, quien está aquí con nosotros, es un hito importante de este año que he dedicado en gran parte al liderazgo femenino de la abogacía. Me emociona la oportunidad de acoger a este panel de oradoras tan impresionantes, todas verdaderas líderes de la abogacía en el mundo hispanohablante, España, México, Sudamérica. Si me permite una frase más, me gustaría dedicar esta sesión a la memoria de la jueza americana Ruth Bader Ginsburg, que falleció esta semana, una gran mujer líder por excelencia. Ahora tengo el honor de dar la palabra a nuestra muy estimada moderadora, Ana María Kudich, abogada de México y amiga cercana de la UIA. Gracias, Ana María. La palabra es suya. Muchas gracias, Jerry. Gracias a todos por estar con nosotras, participando en esta sesión tan increíble con ponentes tan importantes. Es para mí un honor presentarlas a todas ellas. Y bueno, quiero empezar con Eugenia Gay Rosell. Ella es decana del Luz Crollegí de la Abogacía de Barcelona, codirectora de los miembros colectivos de la UIA, Barcelona, España. Es decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, vicepresidenta del Colegio General de la Abogacía Española, presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana, presidenta del capítulo español de World Jurist Association, directora de los Collective Members de la Unión Internacional de Abogados, presidenta de la Comisión de Mediación de la Federación de Barreau d'Europe y socia fundadora del despacho de abogados Gay, Rosell y Solano, abogada especialista en Derecho Procesal Civil y ejerce en los ámbitos del Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Responsabilidad Civil, Derecho Regional, Asociaciones, Fundaciones y Colegios de Profesionales, no sin antes mencionar que es madre de 4 hijos. Entonces, por favor, Eugenia, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia y adelante, compártenos todas tus experiencias. Pues muchísimas gracias, Ana María, y a todos vosotros por estar aquí presentes y vosotras. Agradecer a Jerry todo el trabajo que está realizando estos días al frente de la UIA. Sé que no es un momento fácil, pero estás realmente llevando a cabo un trabajo encomiable y mi más sincera felicitación y también agradecimiento por haber contado conmigo para esta sesión, bueno, en relación sobre todo a abarcar todo lo que implica la igualdad y felicitarte por la iniciativa porque sin duda ha sido ejemplar. Retomo un poco tus palabras en relación a los tristes momentos que estamos viviendo, en los que estamos conmemorando estos días a la abogada Ruth Bader Ginsburg, también magistrado durante 27 años de la Corte Suprema de Estados Unidos, segunda mujer que logró ocupar esa responsabilidad. Soy una ferviente admiradora de ella. Para mí han sido unos momentos muy tristes en los que realmente debemos recordar ese premio que se le dio por parte de la UIA en el año 2018. Y también pues yo quiero hacer un pequeño recordatorio. Yo tuve la ocasión de darle también un premio en Washington con la World Jurist Association, de la que yo soy presidenta de su capítulo español, y pude entregar el premio a la paz mundial y a la libertad. Tuve el gran privilegio de conocerla. Y sin duda que realmente ha sido una de esas mujeres, como muchas de las que hoy están aquí, que para mí son verdaderos referentes, que nos han allanado el camino para ostentar hoy las responsabilidades que tenemos. Que son mujeres que admiramos por su coraje, su inteligencia, su compasión, su apasionado compromiso con la justicia. Realmente Ruth Bader es una persona cuyo legado trasciende mucho más allá de la actualidad y ha sido sin duda muy importante para la humanidad, ya no solo en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere, sino para la humanidad y para su progreso y para su libertad.
Por lo tanto, hoy quiero empezar con una frase suya que yo creo que describe muy bien el liderazgo femenino y que quizás nos caracteriza a las mujeres que estamos hoy aquí. Y era: lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a los otros a unirse a ti. Yo creo que realmente lo que caracteriza el liderazgo femenino es el querer arrastrar a la gente que se una a tu proyecto, que se una a tus aspiraciones y que se una pues, a tus ilusiones, ¿no? Y esto sin duda es admirable y es lo que yo creo que quizás nos define a todas nosotras y en lo que deberían pues, quizás tener como espejo las abogadas, las juristas que hoy nos están viendo. Es importantísimo que todas tengamos muy presente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, momento en el que se consagra el principio de igualdad, casi como el de dignidad, como un principio fundamental, un derecho fundamental y de inexcusable cumplimiento. Y hoy también es un día, pues, rememorando esta declaración, para recordar a nuestra querida Eleanor Roosevelt, esa mujer que cambió ese precepto en el que iba a decir que todos los hombres nacen libres e iguales, por todos los seres nacen libres e iguales. Es muy importante el lenguaje de género inclusivo, que nos tenga en consideración. Veníamos de una revolución francesa en la que se declaró los derechos del hombre y el ciudadano. Pero ¿qué pasó con nosotras? ¿Qué pasó con las mujeres, con las ciudadanas? Con ese 50% de la población que tenemos tanto a decir y tanto para expresarnos en este mundo que todas y todos queremos que sea mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, dentro de digamos, esta filosofía de vida bueno, pues que tuve el privilegio de poder ir planteándome ya desde muy joven, empecé a participar del Colegio de la Abogacía de Barcelona y tuve el privilegio de poder estar en la Junta de Gobierno de una mujer a la que yo hoy admiro y que sabe que quiero de una manera, vamos, inconmensurable, que Silvia Jiménez Salinas. Me dio la oportunidad de formar parte de su Junta de Gobierno. Me dio la oportunidad de estar en su Departamento de Relaciones Internacionales y presidirlo, de la Comisión de Mediación, de la Comisión de Perspectivas Socioprofesionales, y realmente ella me inspiró y luego pues lo podréis ver por qué me inspiró, en los valores del esfuerzo, de la perseverancia, del trabajo constante. Yo creo que me enseñó a ser valiente, a buscar el apoyo de otras mujeres. Es muy importante que no olvidemos que nosotras debemos ejercer la sororidad, nos debemos apoyar, nos debemos dar la mano, tirar en ese momento en que todas lo necesitamos. Silvia tiró de mí. Y sobre todo, pues yo creo que es muy importante que no dejemos nunca de darnos este apoyo mutuo, este ánimo que necesitamos para seguir por la senda del empoderamiento femenino, asumir que estamos sobradamente preparadas para afrontar los desafíos que tenemos por delante y asumir y tener muy presente que la formación va a ser nuestra libertad. La formación va a ser el camino para nuestra independencia. No podremos llegar a ningún lado si no estamos formadas. Por esto hoy a las abogadas jóvenes que nos acompañan les animo sobre todo a centrarse en esa formación que deberá ser la base de todo su futuro, de todos sus objetivos, de toda su proyección. Y por lo tanto, pues es muy importante. Hoy en día yo compagino mi labor como decana del colegio, como presidenta de la abogacía también catalana y como vicepresidenta de la abogacía española con la crianza de 4 hijos, como decía Ana María. Y esto, pues sin duda, es un trabajo que exige pues, una dedicación. Es sin duda la abogacía una bella y noble profesión que nos ha de ir marcando el camino para podernos ir formando, ¿no? Hoy sí quiero sobre todo hablar un poco de cuál es el feminismo que entiendo yo que ha de ser esencial en nuestro día a día. Yo creo que las mujeres debemos alzar la voz, tanto a nivel individual como colectivo, para intentar transformar la sociedad, intentar un mundo mejor, reclamar a la vez que debemos adoptar por parte de nuestras instituciones esas decisiones que tenemos que van a ser trascendentes para la igualdad. Nosotros a la abogacía, a las instituciones que representamos, nos corresponde reivindicar y garantizar el derecho de defensa. Que esos abogados y abogadas que integran el Colegio de la Abogacía puedan garantizar ese derecho de defensa, que es también pilar fundamental de los estados de derechos de los cuales formamos parte, y garantizar la asistencia jurídica y la tutela judicial efectiva. Y para ello debemos ser capaces de reivindicar a los poderes públicos todos los mecanismos que resulten necesarios para asegurar que este derecho de defensa sea efectivo y que por lo tanto también esta igualdad real sea efectiva. Y es cierto que no es lo mismo cuando ostenta la responsabilidad una mujer que cuando lo ostenta un hombre. Es muy importante que lleguemos
a los puestos de responsabilidad para revertir la situación, para revertir el escenario en el cual nos encontramos y en el cual vamos a poder trabajar. Yo aquí siempre me gusta, como ciudadana española, emular pues nuestras juristas nacionales, como lo fue Clara Campoamor, que fue a quien debemos hoy en día el derecho a voto. Fue ella quien luchó por nosotras para que a día de hoy pudiéramos manifestarnos en democracia, para que pudiéramos expresar nuestra opinión en un Estado de Derecho, ¿no? Y ella siempre hacía referencia a esa intencionalidad del voto, de decir, claro, ¿por qué no podemos votar? Les decía en un congreso de los diputados repleto de hombres, ¿por qué las mujeres no podemos votar? Dejad que la mujer se manifieste, porque la ley que vosotros habéis adoptado es contraria a la ley natural de todo ser humano. Es decir, el hombre había establecido una ley a su imposición y a su criterio en la que solo ellos se podían pronunciar. Y Clara Campoamor les dijo, dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo este poder que ahora ostentáis, porque os lo habéis otorgado por ley, no lo vais a poder seguir detentando y va a ser la pluralidad de todos nosotros y nosotras los que se van a manifestar. Y yo creo que este fue el primer paso, sobre todo para incorporar la perspectiva de género en nuestro mundo actual, tal como lo entendemos. Una perspectiva de género que no solo debe ser entendida en el ámbito político, sino también jurisdiccional, para dictar las sentencias, para interpretar las leyes, para interpretar todo lo que es las normas, ¿no? Y que para ello somos tan importantes las mujeres en el ámbito jurisdiccional, para aportar esta igualdad real. Muy brevemente, porque no me quiero extender, que luego todas van a hacer unas aportaciones interesantísimas y realmente hoy tengo el privilegio de poder compartir este panel de grandísimas mujeres. En este siglo XXI todavía estamos observando una serie de aspectos que son muy perjudiciales. En primer lugar, es las diferencias salariales, la brecha salarial. En España estamos situadas en el 20%. El mismo cargo realizado, las mismas funciones, con la misma formación, siguen percibiendo un 20% más de salario los hombres que las mujeres. Luego también estamos en un ámbito de desigualdades en lo que se refiere al ámbito de la conciliación. Todavía son las mujeres las que estamos respondiendo de las cargas y las relaciones familiares en una mayor carga que los hombres. Y es algo que también debemos revertir. La crianza sigue pesando sobre nosotros, la crianza de los hijos, del hogar, y es algo que sin duda los colegios profesionales también tenemos que hacer una función muy importante mediante la implementación de planes de igualdad que permitan a esas abogadas que están incorporadas en nuestros despachos de abogados y abogadas ejercer una carrera, desarrollar una carrera que les permita llegar a los puestos de responsabilidad, a ser socios de esos despachos en los cuales se han iniciado de muy jovencitas y que lamentablemente en muchas ocasiones ven truncadas sus carreras profesionales por tenerse que hacer cargo precisamente de estos, de los hijos comunes que tienen y bueno, cuyos padres, pues por lo que sea, por la tradición, por la inculcación social y cultural, vienen haciéndose ellas pues, cargo de una mayor responsabilidad. Tampoco ha ayudado el teletrabajo, que siempre está asignado más a la mujer que al hombre. Estamos nosotras siendo las que asumimos esta mayor carga de teletrabajo y sin duda tampoco puede ser una realidad que debemos aceptar. Debemos de conseguir esta conciliación, esta corresponsabilidad paritaria. Con todo ello, pues, es muy importante el papel que todas desarrollamos en nuestras instituciones para reivindicar la igualdad, para potenciar el liderazgo femenino, para impulsarnos entre nosotras y facilitarnos esas habilidades de empatía, de escucha activa, de persuasión, aprovechar ese talento que entre nosotras nos podemos intercambiar, esa sensibilidad que las mujeres en ocasiones hemos ido demostrando históricamente de manera innata y que sin duda van a ayudar a enriquecer una sociedad que va a conseguir ser cada vez más libre, más igualitaria y más democrática. Así que muchísimas gracias por la palabra y bueno, y vamos siguiendo con el debate. Eugenia, muchísimas gracias. No puedo estar más de acuerdo que todas nos necesitamos y que tenemos que tener este ánimo para seguir en el empoderamiento femenino y que la formación es parte de nuestra independencia. Estoy muy de acuerdo y te felicito por tus palabras, te agradezco muchísimo. Y vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, mi primer vicepresidenta y futura presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia, además de colega, amiga, etcétera, la maestra Claudia de Buenuna. Ella es vicepresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la Ciudad de México.
Es abogada litigante desde 1978 a la fecha en materia civil, mercantil y familiar. Fue abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió diversas especialidades en la Universidad Panamericana, así como la maestría en Derecho de Familia, mediadora certificada y abogada colaborativa, presidenta electa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para iniciar su mandato en febrero del 2021. Era la primer presidenta en los casi 100 años del colegio, miembro de diversos colectivos de mujeres, consejera de varias organizaciones no gubernamentales, miembro de la UIA. Ha sido profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura y posgrado. Tiene diversas colaboraciones en libros colectivos, 2 de los cuales ha coordinado. Ha escrito artículos diversos y entrevistada en radio y televisión y es socia del bufete de Buen. Claudia, por favor, si prendes tu cámara, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Ana María, por esta presentación. Agradezco enormemente a mi querido amigo Jerry Roth, a Elizabeth Zakaria por la invitación para participar en este foro y también por la impecable organización de Colette Soudan, que ha hecho posible que estemos hoy aquí tan organizadas. El tema es súper importante, ¿no? Los cambios nos han tocado a las personas que son de nuestra generación, de mi generación, que comparto con Ana por 2 días de diferencia de nacimiento. Fuimos educadas de una manera muy diferente a la que estamos educando nosotros a nuestras hijas y a nuestros hijos. Nosotros fuimos educadas para ser amas de casa, mamás, hijas, y desde luego para dedicarnos básicamente al hogar o digamos, desempeñar alguna actividad que no fuera demasiado importante o que te quitara tiempo porque tenías que dedicarlo a los hijos. Y esa parte de repente nos encontramos con una realidad diferente, con que queremos ser profesionistas. Mi padre es exiliado español y todas las primas hermanas de mi padre murió hace 4 años, tendría ahorita él 95 años. Imagínense que todas las primas hermanas de él españolas, refugiadas, todas tenían una profesión. Y yo me preguntaba, ¿cuál era la diferencia entre la costumbre mexicana de dedicarse al hogar y la costumbre de otros países, o quizá de esta familia tan liberal de estudiar? Y entonces decidí que tenía yo que estudiar, que me gustaba. No sabía ni qué estudiar y sin embargo, cuando llevé la carrera, la materia de Derecho, porque yo era muy rebelde, ¿no? Yo me quería rebelar a no ser lo mismo que mi padre y mi abuelo y mi hermano. Y sin embargo, cuando llevé la carrera de la materia de Derecho en preparatoria, quedé prendada, quedé enamorada de la carrera y decidí hacerla. Y decidí romper el techo de cristal, como dicen, este término que utilizó el Wall Street Journal en 1986 por primera vez, que significa que romper esta barrera invisible que las mujeres calificadas deben o debemos llevar a cabo para desempeñar nuestra actividad laboral y gremial, para ir escalando y ocupando los lugares destinados anteriormente exclusivamente a hombres, y que en nuestro caso así ha sido. Hemos ido logrando que estos lugares nos sean encomendados a nosotras o ganarnos estos lugares, pero a base de qué? Pues de presionar, que prácticamente, ¿no? De convencer, pero sobre todo existe un miedo por parte de los varones de aceptar que podemos ser una competencia, pero además que llegamos para quedarnos. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo mi queridísima María Eugenia Gay, perdón, en el sentido de que tenemos que utilizar un lenguaje incluyente, que tenemos que tener una formación permanente. Yo diría que es constante, es permanente, tenemos que ser perseverantes. Y en México hay una brecha salarial del 40%, no del 20% que hay en España. Eso es gravísimo. Existen en los países latinos, no puedo hablar de los europeos, pero sí de los latinos, un machismo recalcitrante que nos frena muchas veces a dar el paso. Existen los denominados micromachismos que nos quitan la energía con la que vamos caminando
Y es un tipo muy común de discriminación, a veces sutil, muy sutil, cualquier chistecito en contra de la mujer que conduce mal el automóvil, etcétera, pero a veces directa y contundente. Y estos micromachismos que nosotras mismas hemos festejado en un momento de la vida, ayudan a perpetuar los roles de género y la violencia suavizada contra las mujeres. México es un país endemoniadamente masculino en donde la realidad es que las mujeres ocupamos un lugar secundario respecto de los hombres. Además de tener los menos ingresos, tenemos la jornada doble, es decir, la laboral y la profesional, y la del hogar. Aunado, yo tengo 2 hijas y también he tenido que estar, no sé, partiéndome en 2 para poder estar en los eventos de ellas, pero no soltar a la barra. Digo, no soltar a mi carrera y ahora a la barra. Mis hijas, afortunadamente, ya son 2 profesionistas, pero fueron años muy complicados y lo sabe cualquiera de mis colegas que estén aquí, que tengan hijas y que te hayan tenido que trabajar, hijos, perdón. Yo nunca dejé de trabajar porque además económicamente lo necesitaba, o sea, no era un tema que yo además eligiera. Quizá hubiera elegido dejar de trabajar unos 4 o 5 años en la formación primera de las niñas. Ahí hubiera perdido unos espacios importantes, muy probablemente. Mi colega Ana María Kudish, amiga, no lo hizo, lo logró, suspendió su trabajo, volvió con enorme éxito, pero no es lo más fácil, ¿eh? Es admirable lo que hizo Ana María, tiene uno de los despachos más reconocidos a nivel de familiar. Las mujeres que trabajan en los despachos, la verdad es que carecen de apoyos para atender las necesidades de los hijos. Pocos despachos tienen esta visión de tener políticas de género a favor de las abogadas y de las empleadas. Y fíjense, en una junta de trabajo, cuando una mujer da una idea, te escuchan o uno cree que lo escuchan y pasan al siguiente tema. Pero alguien abusado, alguien que le intelige, toma tu idea, le da un poquito de la vuelta, le pone florituras, la adorna y la suelta. Y entonces todo el mundo la aplaude y nadie te da el crédito y tú así como diciendo, perdón, pero esa fue mi idea. Eso sucede y eso ha sucedido muchísimas veces y seguirá sucediendo hasta que de verdad entre estas nuevas generaciones para las cuales no haya ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Para lograr que seamos visibles, sí tenemos que romper el techo de cristal y ascender a cualquier cargo, no tener miedo. Los colegios profesionales, las empresas, las universidades, las instituciones del gobierno, todos tenemos que promover políticas de no discriminación, políticas de género, acciones afirmativas, empoderar a las mujeres con estos grupos de solidaridad, de sororidad, intentar darles fuerza a aquellas que ni siquiera saben que tienen derecho a generar las mismas posiciones que los hombres. Hoy en día, ¿cómo podemos ir rompiendo el techo de cristal en una profesión tan machista como es la abogacía? Bueno, pues la muy buena noticia para las jóvenes abogadas que están aquí es que nosotras ya nos dedicamos a romperlo, ya nos cayeron los vidrios, ya nos herimos, pero también nos fortalecimos brutalmente. Entonces, puedo decir sin temor a equivocarme que hacer un trabajo mucho más intenso para sobresalir es lo que nosotras tenemos que hacer. Tenemos que sobresalir sobre nuestros compañeros abogados. ¿Por qué? Porque ellos de facto, de hecho, tienen la aprobación. Nosotros nos la tenemos que ganar. Sin embargo, eso no significa que hay que masculinizarse para generar confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues desde el aspecto físico, en el que tenemos que estar bien vestidas, elegantes o no elegantes, porque igual no hay recursos económicos, pero sí dignamente para que, y no me refiero a elegantemente, yo digo, hasta la forma de presentación es importante en estos momentos. ¿Cómo he hecho yo para llegar a ser presidenta de la barra el 25 de febrero próximo? Pues primero tengo que decir que soy la quinta de 7 hermanos en una familia en la que primero fueron 2 hombres, después vine yo y 2 mujeres más. Entonces ahí ya tuve que tener algunas luchas campales para darme mi lugar ante estos hermanos que tenían pues un lugar privilegiado, porque finalmente la educación para ellos es de que los hombres tenían que mantener a la familia y se les tenía que dar la mejor educación, la mejor formación
porque ellos finalmente eran los que iban a tener ser el sostén. Segundo, entré a la barra hace casi 26 años, a pesar de que me parecía un colegio 100% machista, y lo era, desde luego, y lo es todavía. Me sentí intimidada muchas veces cuando fui a las primeras reuniones, pues sentí que no pertenecía, pero me convencí de que tenía yo que tomar la educación continua, y porque es de primer nivel. Tenemos 36 comisiones de estudio y ejercicio profesional, y poco a poco encontré compañeras como Ana Kudish, como muchas más, que estaban en la misma situación que yo. Nos fortalecimos mutuamente y empezamos a exigir espacios en las comisiones e incluso en el consejo, y se nos fueron dando. Llegamos con una planilla, me acuerdo perfecto la cara de entonces el presidente, que iba a ser el primer vicepresidente. Llegamos con una planilla de puras mujeres, y a él todavía en este rezago de la masculinidad con la que fuimos educadas, lo pusimos como primer vicepresidente. La cara que nos hizo fue espectacular. Ojalá hubiéramos tomado una foto. No había teléfonos con cámaras. Dos minutos, Clau. Muy bien, muy bien. Entonces, y entonces nos fuimos ganando ese lugar. Después, yo pues, hace 2 años tenía la sensación de que quería llegar a la segunda vicepresidencia, y me llegó la noticia de que me iban a bajar del consejo por un tema de falta de empatía o de simpatía. Entonces, me convencieron además hombres, muchos hombres, desafortunadamente no mujeres, más bien hombres, de que debería llegar a ser presidenta de la barra. Y a partir de ese momento presenté mi candidatura muerta de miedo y lo logré. Entonces, ¿qué considero ya para salir de terminar el tema? Tenemos que ser rebeldes, no decir no al status quo, romper los estereotipos, fijar una meta y después otra y después otra, no conformarnos con lo que nos dan si nuestra meta es mayor, estar convencidas de lo que queremos hacer y tener la fortaleza interior para hacerlo, conseguir apoyos, no bajar la guardia ante los embates, ni dejarse deprimir, ni dejarse manipular, ser tenaces, dejarse aconsejar, de ser perseverantes, no tomar los ataques en forma personal, no sentirnos víctimas, aunque lo hayamos sido, no importa, mucho menos victimizarnos, ser constantes, tratar de convencer poco a poco a aquellos cuyas opiniones nos pueden apoyar, ser congruentes, ser pacientes, los cambios no se dan de la noche a la mañana, y por supuesto nunca perder el equilibrio, el centro. La fama y el poder nos pueden hacer perder el equilibrio y nuestra misión inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Estoy de acuerdísimo en que hay que romper el techo de cristal para escalar, tomar los lugares destinados a los hombres, hay que utilizar un lenguaje incluyente, hay que ser perseverante, no permitir los micromachismos que nos violentan y empoderar a las mujeres dándoles. No cabe duda que tú eres un gran ejemplo de ello. Muchísimas gracias por tu participación y pasamos a nuestra siguiente ponente, que es Leonor Echeverry. Ella es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Chile, en Santiago de Chile. Ella es abogada por la Universidad de Chile, es académica de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y asimismo profesora de posgrado en diversas universidades nacionales. Fue elegida como la primera directora de la Academia Judicial de Chile en el periodo 1995 a 2003. Actualmente, además, se desempeña como abogada integrante de la excelentísima Corte Suprema y docente de la Academia Judicial en la formación de jueces y ministros de Cortes de Apelaciones. Adicionalmente, se encuentra en proceso de elaboración de su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Posee una gran trayectoria profesional y experiencia en materia de derechos de familia, infancia y adolescencia, temas respecto de los cuales ha realizado publicaciones de gran relevancia. Además de numerosos artículos de análisis de sentencias de derecho de familia e infancia en la revista chilena de Derecho Civil de la Fundación Fuello. Asimismo, posee una vasta experiencia en investigaciones y consultorías en el área del derecho civil, concretamente en derechos de familia, infancia y adolescencia. En el año 2009 fue elegida presidenta del Colegio de Abogados de Chile y en la actualidad se desempeña como vicepresidenta del mismo. Adelante, Leonor, por favor, si prendes tu cámara y tu micrófono, tienes el uso de la palabra. Sí, perdón, Ana María, hemos perdido a Leonor por el momento, entonces quizás podemos
empezar ¿Seguimos con Silvia? Con Silvia, sí. Ok, entonces, bueno, pues una disculpa, espero que Leonor pueda reconectarse. Estos avances de la ciencia no tienen palabra de honor. Pero bueno, pues Silvia Jiménez Salinas, que está aquí con nosotros, es presidenta de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa, Barcelona, España. Silvia Jiménez Salinas Colomer es abogada desde 1987 en Barcelona. Es mediadora, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona del 2005 al 2009, vicepresidenta del Colegio General de la Abogacía del 2005 al 2009 y actual presidenta de la Federación de Colegios de Europa. Nos sentimos muy orgullosas de que Silvia esté aquí con nosotros y por favor, Silvia, tienes el uso de la palabra, que prendas tu cámara. Gracias, Leonor. Gracias, Jerry. Gracias a todas por compartir conmigo un ratito de nuestra vida que se supone que es para que todas reflexionemos acerca de qué ha sucedido antes, las que somos más mayores, para que las que vengan tengan algunas cosas ya reconocidas. La Federación de Colegios de Europa, que yo presido en este momento, es una federación de 250 colegios miembros, en lo que, como podéis comprender, cada uno tiene una idiosincrasia y una especialidad muy distinta. Pero en lo que nos afecta a nosotros, sí que puedo decir que la trayectoria de la federación siempre había sido masculina desde el año 92. Y por ello había como una especie de consenso entre los hombres que ostentaban la presidencia para ir de año en año sucediéndose, porque ya no había alternativa más que el consenso entre ellos. Llegó Sarah Chandler en el año 2015 y sufrió unas elecciones y con otro candidato. Y llegué yo y sufrí las primeras elecciones para vicepresidencia con 3 mujeres. Por tanto, cada paso que damos en nuestra vida, cada momento que tenemos, se nos hace difícil y tenemos que lucharlo. Pero también es una oportunidad. Y por eso yo tuve la gran oportunidad en su momento de cambiar de ser una profesional que iba del despacho a casa y de la casa del despacho con 4 hijos y un marido en eso que ayudaba, pero que sin embargo en aquel momento, jóvenes todos, jóvenes nosotros, nuestra prioridad no era mi vida profesional, nuestra prioridad era la familia, tirar adelante, la coincidencia de la juventud con las ganas de progresar en todo, de criar hijos, de viajar, de ser feliz en definitiva, porque los tiempos biológicos coinciden con los tiempos profesionales también. Y en aquel momento yo prioricé la familia. Mi dedicación a la abogacía fue debidamente organizada para no perderla, pero sí dediqué muchos años a criar a mis 4 hijos, cosa de que jamás me arrepiento. Sin embargo, en un momento determinado tuve la oportunidad, por lo que digo, que las mujeres siempre tienen que estar abiertas a aquello que se les produce al lado y perder el miedo que tanto se ha dicho. Tuve la oportunidad de acceder al decanato. Fueron unas elecciones muy reñidas en el año 2005 y os doy un dato, porque fijaros que mirando así datos para las conferencias, veo que los datos publicados por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, referidos al 2019, cifran que desde el 2005 al 2019, en políticas de igualdad solo se ha aumentado 1 punto en toda Europa. Y sin embargo, en España se ha aumentado a la puntuación de un 70%, cuando en la media quedan un 63%. Por tanto, con eso quiero decir que el año 2005 no es las condiciones, gracias a Dios, de lo que tenemos ahora en este momento. Soy muy optimista porque creo que el camino, como bien ha dicho Eugenio, el camino entre el 2005 y el 2017 ha sido abismal, al menos en España, para poder ser las personas que llegamos al acceso al poder valoradas por nosotras mismas. Os voy a contar una anécdota que la cuento con mucha frecuencia y es entretenida, porque en aquella campaña electoral del 2005 nos situaban a una serie a todos los candidatos, que éramos 7, 6 hombres y yo, y el moderador solía presentar el señor tal, el señor cual, el señor y Silvia. Y eso a mí me hacía pequeñita porque pensaba, bueno, ¿será que yo no soy suficiente para que se me presente con el apellido?
Y sin embargo, poco a poco he visto que lo que yo valoraba como menosprecio, al final no era más que proximidad. Y eso es lo que tienen las mujeres, la proximidad, que no hay que perderlas por ostentar el poder. La proximidad para saber ser lo suficientemente inteligentes que solas no llegamos a ningún sitio, que con equipo se llega a todos lados. El equipo familiar, el equipo profesional, el equipo en cualquier ámbito es esencial. Consensos, discutir, colaborar, aceptar que hay diferencia de criterio y aceptar el cambio, eso es esencial. Sin los equipos tú puedes llegar lejos, pero individualmente puedes llegar lejos, pero sin los equipos no se va a ninguna parte. Y por eso cuando Eugenia dice, bueno, en aquel momento éramos novatas todas en ese camino al poder, es cierto, ella era muy joven y sin embargo asumió sus roles, y yo también era más joven que ahora, evidentemente, pero sí sentí que era el momento de cambiar 700 años de historia de un colegio para decidir que fuéramos las primeras. Y la primera mujer no debería ser una anécdota como para ser contada, debería ser la normalidad. Sin embargo, si pensamos que la historia de las mujeres profesionales es tan cortita, como nos ha explicado Eugenia, que viene de Olympique de Gouges en la Revolución Francesa y que nuestra primera abogada en España fue de 1925, es evidente que no tenemos modelos de éxito a montañas como tienen los hombres. Es evidente que el mundo está formado por los parámetros masculinos. Y nosotras hemos hecho inmersiones esporádicas durante un cierto tiempo a la esfera pública, pero el agotamiento en muchas ocasiones nos hace claudicar. Y eso es lo que debemos de evitar. Pero para ello necesitamos absolutamente la complicidad de los hombres. Es evidente que un hombre se resiste al perder el poder, pero si se le hace cómplice, entiende que los poderes son compartidos y alcanzan muchos más éxitos que si son individuales. Yo eso lo he comprendido cuando veo, por ejemplo, salgo por la mañana a las 8:30 de Barcelona, me voy al despacho y veo una multitud de chicos jóvenes llevando a los niños al colegio, que hace 30 años eso era impensable, totalmente impensable. Y eso es lo que realmente hace los cambios. Cuando veo las políticas de igualdad, los programas de la Unión Europea, la conciliación, todo esto no es más que al final discriminar. Yo lo que creo es que debemos presionar absolutamente para alcanzar el poder, pero con la complicidad de los hombres, entendiendo que somos iguales en derechos y obligaciones. Yo, cuando me surgió la oportunidad, mi marido dijo, ahora es tu momento. Yo te sustituyo en el hogar y sin dejar su trabajo, evidentemente, pero sustituyo tu base inicial y adelante, es tu momento. Por tanto, los momentos no son siempre iguales en las familias. Tenemos que elegir, a veces, que unos son antes que otros, pero la complicidad es esencial. Y la complicidad en sociedad también es esencial. Y como muchas de nosotras que he oído, porque quizás en el momento en que iniciamos la especialización, nuestra mentalidad solo se podía dirigir al derecho de familia y ahora esperemos que tenemos grandes abogadas en propiedad intelectual, grandes abogadas en gestión de conflictos de otro tipo. Nosotras nos dedicamos más al derecho de familia, yo creo que por la edad, por algo lo tuvimos en su momento. Yo creo que, por ejemplo, en Cataluña fue esencial para conseguir la igualdad que se estableciera que en casos de separación y divorcio la custodia compartida era el régimen general. Sé que es discutible, pero si no compartimos las obligaciones con los hombres, si no los hacemos cómplices, si no somos iguales de verdad en lo público y en lo privado, difícilmente vamos a salir cada uno de su especialidad. Difícilmente. 2 minutos, Silvia. Perfecto. Difícilmente vamos a salir sin su ayuda. Y de hecho, cuando Jerry hablaba de la juez Ginsburg, lo más maravilloso que dijo fue: el gran apoyo que he tenido ha sido en mi marido. Mi marido fue el que creyó en mí. Tardé 20 años en la universidad para luego ascender profesionalmente a ser la segunda mujer del Supremo. Qué maravilla que una persona así pueda decir que su
estandarte que la persona que lo apoyó y la que creyó fue él. Por tanto, si no tenemos esa complicidad, ese dejarnos crecer socialmente, hombres y mujeres en igualdad, si no tenemos eso, difícilmente pasaremos una fase y, como todo a lo largo de la historia, seremos un momento determinado de la igualdad y volverá a arrasar. Y espero que nunca pase como en las épocas que hemos estudiado todos, en derecho romano, en derecho medieval, en que las mujeres eran sujeto de protección y no objeto. Objeto de protección y no sujeto. Nosotras somos autónomas, independientes, profesionales, y estamos dispuestas a comernos el mundo con la complicidad de los hombres. Muchas gracias. Bravo, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy también de acuerdo en todo lo que has comentado respecto de luchar por nuestros momentos biológicos y profesionales, estar abiertas y perder el miedo, y desde luego que con equipo se llega a todos lados, ya sea la familia, el profesional y sobre todo en esto que tú comentas de la complicidad de los hombres. Creo que los hombres tienen que apoyar a mujeres, mujeres a hombres, y eso hace una sociedad mucho más igualitaria, y estamos luchando precisamente, como tú mencionas, que quede y no desaparezca. Entonces, pues bueno, muchas gracias por todo lo que nos compartiste, y quiero pasar entonces con Urquiola de Palacio, a menos que me digas, Colette, que ya tenemos a Leonor de regreso. Sí. Sí, Leonor está aquí. Ah, perfecto, Leonor. Bueno, pues bienvenida. Y bueno, pues nada más recordarles que Leonor fue elegida presidenta del Colegio de Abogados de Chile y que en la actualidad se desempeña como vicepresidenta del mismo. Ya había yo leído toda su semblanza. Entonces, adelante, Leonor. Te escuchamos. Muchas gracias, Ana María, y bueno, agradezco a la Unión, a la UIA, por hacer este tipo de encuentros. Yo quiero partir por remontarme quizás un poco más atrás y tocar un punto que siempre lo he considerado que es muy importante. De dónde en el fondo viene uno y cómo uno ha sido educada y cómo uno a la vez educa. Yo tengo la suerte de, bueno, ahora lo valoro, en ese tiempo no lo entendía tanto, pero en que somos una casa en que solo éramos hermanas mujeres. Por lo tanto, y éramos muchas, pero por lo tanto nunca vi una diferencia, ni siquiera respecto a mi padre, que efectivamente era el único hombre, y fui educada siempre con la visión de que ser mujer no era una cosa a tomar en cuenta para las decisiones. Nadie me enseñó efectivamente desde chica que mi misión estaba en o la casa o tener hijos o trabajar. Era un paquete completo que uno tenía que asumir y a nadie le importó nunca. Por lo tanto, cuando uno empieza una formación académica desde chica, siempre las exigencias fueron exactamente iguales, que me imagino que para cualquier hombre en general, pero no venía esta otra cosa adosada a mi educación. Por lo tanto, yo quizás me sorprendí un poco cuando al llegar a la universidad uno vio, empezó a ver este mundo de hombres que figuraba alrededor de uno, donde las mujeres eran menos la cantidad, donde sin embargo las mejores alumnas eran efectivamente mujeres, y que después cuando uno empieza a buscar dónde están efectivamente las que destacaron más, bueno, muchas de ellas efectivamente les pasa, como ustedes dicen, que se dedicaron a la familia, que no pudieron entrar en el ámbito laboral. Esto yo reconozco que a mí no se me pasó por la mente, el hecho de que después de estudiar uno pudiera, digamos, dejar de hacerlo. Respeto enormemente a quienes deciden hacerlo y en cierta forma sacrificar un poco su desarrollo laboral por dedicarse un tiempo que sea a la familia. Yo tengo 3 hijos, por lo tanto quizás recuerdo el tiempo de los niños menores como un tiempo muy agotador. Pero también tuve la suerte de tener un marido que no era absolutamente nada de machista, y por lo tanto no es que cooperara, sino que nos dividíamos las funciones y veíamos quién podía hacer tal cosa, como llevar los niños al pediatra, etc. Por lo tanto,
yo quiero destacar eso, que en cierta forma fui una persona que podemos llamar afortunada en eso. Nunca pensé, como les digo, que ser mujer tenía una limitación. Y aquí yo quiero llamar la atención que muchas veces quienes podemos ser culpables de la educación, en cierta forma un poco machista, somos las mismas mujeres cuando en el fondo hacemos diferencia respecto de los niños, respecto a sus responsabilidades, etc. Y por lo tanto todavía queda un resabio, me imagino que hoy día no, que no es tan importante si a una mujer le va peor que a un hombre en el colegio, entre una misma familia. Yo creo que en el fondo hay que empezar a desterrar esto. No es que haya que decir a las mujeres que hagan las labores de la casa entre los hermanos, etc. Yo creo que eso es muy importante, porque si no uno va interiorizando que el hecho de ser mujer tiene limitaciones para el ámbito académico y profesional. Bueno, después de esto, en el fondo después de graduarme en la universidad, una de las primeras cosas que asumí fue dirigir la Academia Judicial. Y ese era un mundo absolutamente de hombres, donde uno tenía que lidiar con los magistrados de la Corte Suprema, con los magistrados de la Corte de Apelaciones, donde el 20% eran mujeres y el 80% era hombres. Y sin embargo tuvo mucho éxito la academia, que está hasta el día de hoy, y logramos, digamos, posicionarla y entender que de ahora en adelante nombramientos de jueces, etcétera, tenían que ser básicamente, digamos, por mérito y no por amistad ni por sexo. Y quizás la cosa, digamos, que nos pasó en el Colegio de Abogados, y que en el fondo me gusta siempre contarla, es que una generación de consejeras mujeres que, para que tengan claro, el Consejo tiene 19 miembros, de los cuales 3 eran mujeres, nada más, y todavía no había llegado. Bueno, empezaron a pelear por reformar los estatutos y establecer la paridad en las cuotas. Y por lo tanto lo lograron con mucha reticencia de los hombres que se negaban a esto, y justamente en la elección en la cual yo entré al Colegio de Abogados, se dio una cosa que es muy curiosa. Las listas que iban en competencia por los cargos se preocuparon de buscar mujeres que pudieran atraer a los votantes, sobre todo en Chile, que la parte, digamos, del movimiento feminista cada vez estaba más fuerte. Para resumir, lo que se logró fue que en todas las listas los 2 primeros lugares los ocuparon las mujeres. Y por lo tanto, con esta ley de cuotas nueva, 2 mujeres tuvieron que cederle su cupo al hombre que venía más abajo, porque bueno, se había peleado por la paridad. No se dio cuenta, digamos, efectivamente, que uno podía haber puesto una regla de excepción los primeros años, por lo menos. Bueno, en la actualidad el Consejo tiene 8 mujeres y 11 hombres, por lo tanto avanzamos mucho. Pero además nos hemos preocupado claramente después en la elección de poner una cosa de género. ¿Por qué? Porque si todas las primeras mayorías habían sido mujeres, ¿por qué el colegio lo tenía que seguir encabezando un hombre? Que fue lo primero que saltó, y el que representaba la lista de derechos quiso, digamos, ocupar nuevamente el puesto. Bueno, se sucedieron una serie de desgracias en que se quedó con el puesto, fue tan, digamos, vapuleado, por decirlo de una forma, en las redes sociales, que renunció a ser presidente porque en realidad no pudo con esto, y se volvió a votar, y ahí claramente se entendió que tenía que ser una mujer, y así yo me convertí en la segunda mujer que encabezaba el Colegio de Abogados. Lo cual fue muy grato. Ahora fue inesperado, sí, porque mi participación no era efectivamente esperando ser eso, pero... 2 minutos, Leonor. Sí, pero en el fondo lo que yo quiero terminar aquí antes de que se produzca la discusión es que para buscar los liderazgos ojalá tengamos modelos a seguir, y por eso es que nuestra participación es muy importante. Yo voy mucho a las oficinas de abogados donde las mujeres se quejan de no ser reconocidas igual como los hombres. Estoy de acuerdo en que debemos prepararnos, en que debemos, digamos,
entender que, como les digo, ser mujer no es una limitación, al final es una ventaja, en que vemos las cosas de distintas formas hasta que los hombres logren entender que todos nos necesitamos para justamente tener esta sociedad compensada entre hombres y mujeres. Y lo que sí yo creo que no hay que tener temor en que, si bien la parte familiar hay que equilibrarla, manejar los tiempos respecto del trabajo, respecto a los horarios, es una cosa que se nos debe a las mujeres sobre todo, pero yo creo que las generaciones jóvenes vienen de otra forma, en que los hombres están tan comprometidos, o deberían estar tan comprometidos en la educación de los hijos, que las mujeres, para no tener que forzar a que uno renuncie en algún tiempo o por alguna necesidad que no sea exclusivamente la voluntad que uno pudiera tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonor. Y bueno, ser mujer no debe de tener una limitación, y sí se debe de tener, y se pueden dividir funciones con los hombres, sin duda. Yo creo también, y estoy de acuerdo, en que los nombramientos deben de ser por méritos y que debemos de tener modelos a seguir. Entonces, bueno, pues yo te felicito por habernos compartido tu gran trayectoria, y vamos a pasar con Urquiola. Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi es presidenta de la Comisión Porvenir del Abogado de la UIA, presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid, Palacio y Asociados Madrid, España. Ella es abogada en ejercicio desde 1992. Urquiola de Palacio es presidente de la Comisión Porvenir del Abogado de la UIA y candidata a vicepresidenta de esta asociación. Presidenta de la Corte de Arbitraje y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid en el Club Español de Arbitraje CEA, presidenta del CEA Mujeres, vocal del Consejo de Colegios de Abogados de Madrid por tercer mandato no consecutivo, fue diputada de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es socia directora de Palacio y Asociados Abogados, madre de familia, numerosa y esposa. Entonces vamos, Urquiola, te queremos escuchar. Gracias. Pues muchas gracias, Ana María, y permitidme empezar por dar las gracias a la UIA por haber pensado en mí para participar en esta mesa de mujeres líderes de la abogacía del mundo. La verdad es que si en algo mi trayectoria y los cargos que ocupo me hacen acreedora de esta invitación, he de empezar por confesar que no es mérito mío. Y digo que no es mérito mío porque no te haces en realidad a ti misma, sino que alguien te inspira, te motiva, te da consejos, como nos recordaba nuestra primera ponente, sin perjuicio de que evidentemente hace falta tener lo que llaman una semilla de pasión interna. Yo, como Leonor Echeverri, me voy a remontar un poco atrás y empezaré contando que yo provengo de una familia vasca por los 4 costados, de hecho, y la sociedad vasca es una sociedad matriarcal, que, como todos sabemos, supone un tipo de sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político, de autoridad moral, de control de la propiedad, incluso eso más habitual, de custodia de los hijos. Pues bien, tanto la familia de mi madre como la familia de mi padre pertenecen a esta sociedad, y de hecho también es parte de esta sociedad mi marido. Mi madre nació en 1921 y su hermana en 1919, y a pesar de remontarnos a los primeros años del siglo XX, en su casa les inculcaron que la cultura era fuente de libertad, idea especialmente abanderada por mi abuelo y a la que también se refería la decana Gay en su intervención. Diré que mi madre y su hermana se cultivaron, y no digo que estudiaron porque entonces pensaríamos en la educación reglada a la actual usanza, y no fue el caso porque hay que situarse en la España que sufrió la guerra entre 1936 y 1939. Y tuvieron la suerte de tener un padre que era un hombre cultivado, pasionalmente historiador, con varias carreras, o lo que entendemos en realidad por un hombre renacentista. El resultado es que ambas, ya en aquellos años, fueron empresarias. Nosotros hemos sido 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, y nuestra madre, como he dicho, trabajaba.
Mi hermano mayor nació en los primeros días de 1946 y yo, que soy la última, casi 22 años después. Nos educaron con el convencimiento de que hombres y mujeres somos iguales y lo hemos vivido, la verdad, siempre así. Seguro que en ello influyó el hecho de que estudiamos en el Liceo Francés, que hasta muy avanzado el siglo XX en España era sinónimo de modernidad. Siempre nos han inculcado que no hay meta, por alta que no sea posible alcanzar si trabajas para ello, y que lo importante no es ser algo, sino tener la oportunidad de hacer cosas que sean importantes para ti. Y he visto y vivido cómo dos de mis hermanas han sido ministras en nuestro país, la primera mujer ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y la primera ministra de Asuntos Exteriores, y ver cómo una de ellas luego fue vicepresidente de la Comisión Europea y la otra vicepresidente del Grupo Banco Mundial. O sea que se ve que tener ese caldo de cultivo pues da buenos resultados. Si tengo que dar un consejo, que por cierto es válido para hombres y mujeres, es el siguiente, que es persigue tus sueños. Decía Saint-Exupéry en El Principito que es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó y que renunciar a todos los sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Y es verdad que al perseguir los sueños hay que estar dispuesto a trabajar duro, hay que ser resiliente, tener capacidad de adaptación ante la situación adversa, como nos comentaba tanto María Eugenia como Claudia en sus intervenciones, y en no pocas ocasiones exige sacrificios, como recordaba también Claudia, y en ese sentido perseguir los sueños tiene en ocasión mucho de batalla. Pero yo estoy de acuerdo con algo que decía mi hermana Loyola, que tristemente falleció en 2006, que es que la única batalla que se pierde es la que no se da. Entonces, he dicho que esto creo que es un consejo válido tanto para hombres como para mujeres, pero es verdad que todavía muchas veces se percibe que las mujeres deben hacer más sacrificios, esforzarse más, demostrar más su valía, ser mejores para llegar a la misma meta que se propone un hombre. Y seguro que esto es en muchas ocasiones verdad, así lo recordaba Silvia Jiménez Salinas, hablando de la necesidad de tener fe en uno mismo, porque si hay barreras externas, desde luego lo que hay que luchar es por vencer las barreras internas e interiorizar que es posible hacer aquello que nos proponemos. Esto me lleva a 3 anécdotas que voy a contar muy rapiditas. Una relacionada con un anuario de arbitraje que se publica anualmente, como indica su propio nombre, coordinado por una mujer, en el cual yo llevo 3 o 4 años publicando un artículo y que me decía la coordinadora que había tenido grandísimas dificultades para encontrar autores mujeres, porque todas se excusaban diciendo que no sabían si eran la persona más adecuada. Otra parecida en la organización de seminarios, y esa vivida directamente por mí, en que cuando he tenido que organizar seminarios para cubrir un puesto en una mesa redonda que fuera para un hombre, me hacía falta una llamada, porque todos se consideran perfectamente aptos para hacerlo. Y en cambio las mujeres, por ese punto de no tener la confianza en sí mismas, muchas veces rechazan. Y otra anécdota que es muy conocida y que seguro que os ha pasado también a vosotros, es que cuando hay un puesto de trabajo que se abre con unas condiciones, si un hombre reúne 2 condiciones de las 10 que plantean, presenta su candidatura porque considera que a lo mejor le dan el puesto, y una mujer no presenta su candidatura salvo que reúna los 10 requisitos. Si hay algo que quiero decir también es que todas las opciones son legítimas y que lo importante es que efectivamente sean opciones, que se pueda de verdad elegir. Si uno no quiere trabajar fuera de casa y quiere tener muchos hijos y dedicarse al cuidado de los hijos durante un tiempo o el tiempo que tenga por oportuno, es una opción legítima y respetable, y lo importante es que sea fruto de la reflexión y que la sociedad dé opciones y que efectivamente haya esa complicidad de los hombres a la que se refería Silvia Jiménez,
a la vez que la corresponsabilidad y la voluntad de conciliar dentro de la sociedad como naturaleza. Muy bien, gracias Ana María. Como cuestión interiorizada perfectamente. Y hay que ser sincero con uno mismo, no perseguir quimeras, porque el abarcar distintas facetas y actividades evidentemente tiene una cosa que es que implica muchísimo esfuerzo, muchas horas, normalmente menos horas de sueño, menos horas de ocio, menos horas de, en suma, lo que se aconseja de descanso. No sé si habrán observado las asistentes una cuestión que sí que quiero mencionar porque no se ha dicho o no lo he entendido yo expresado directamente, que es que las mujeres todavía en muchas ocasiones tenemos una escala de prioridades distinta a la escala de prioridades de los hombres. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en cómo hacemos networking. Los hombres no tienen ningún empacho en salir de trabajar, irse a jugar al pádel, irse a jugar al golf o irse a tomar una copa. Y las mujeres normalmente, incluso no teniendo una familia que te espere en casa, preferimos volver antes a casa y tenemos más el concepto ese de apego a estar en tu hogar. Y esto hace que seamos más eficaces en la forma en que hacemos networking y más racionales en muchos casos. Yo creo que esto es lo que hace que en el fondo estamos mejor dotadas que los hombres para tener vidas compuestas. Posiblemente es cuestión de la depuración de lo que ha sido la historia de la humanidad. Y sí que quiero referirme a otra cuestión a la que ya se han referido tanto Claudia de Buen como Silvia al hablar de esas complicidades, que es importante la complicidad de los hombres y la complicidad de las propias mujeres, y que cuando hay mujeres que deciden ralentizar o abandonar su carrera profesional, sea temporalmente, y que deciden retomar esa carrera profesional o intensificar de nuevo su presencia en el mundo profesional, tenemos que ser todos cómplices y apoyarlo. En España hace años que en las facultades de Derecho hay mayoría de mujeres y que los recién colegiados son mayoritariamente mujeres. Sin embargo, en generaciones que llevan ya ejerciendo 5, 10, 15 años en donde ya sucedía esto, te encuentras con que se ha invertido la estadística. Y eso es porque efectivamente muchas mujeres abandonan temporalmente, algunas, otras definitivamente, la profesión. Y lo que pasa es que es verdad que estas mujeres, cuando quieren hacer la reentrada, pues no todas tienen la misma suerte que ha tenido Ana María, que aparte se lo habrá peleado evidentemente, pero porque muchas, siendo valiosísimas, no confían en sí mismas y no tienen esa seguridad para hacer la vuelta. Y en fin, tradicionalmente se dice que las mujeres somos más sensibles a la realidad que nos rodea, que leemos mejor la realidad que nos rodea, y quizá es porque somos madres y la naturaleza nos ha dotado de esa sensibilidad e instinto para proteger al más débil. Y esto hace que las mujeres que persiguen de verdad sus sueños al final son líderes innatos, a mi entender. Voy a cerrar sobre una cuestión, que es que todo este camino descrito tiene que hacerse siempre bien acompañado. Creo que acompañado de familia, evidentemente, pero acompañado también de amigos y de la sociedad. Y cierro sobre otra cita del Principito de Saint-Exupéry. Tener un amigo es un verdadero privilegio, y si los olvidas, corres el riesgo de volverte como las personas mayores que solo se interesan por las cifras y los números. Gracias, Ana María, gracias a la UIA, y felicidades por la iniciativa de dedicar el evento a Justice Ginsburg. Muchísimas gracias, Urquiola, por tu magnífica intervención. Y bueno, pues desde luego que la semilla de pasión interna que llevamos todos es lo que nos hace crecer, y también pensando esta situación de que hombres y mujeres somos iguales y que no hay una meta imposible de alcanzar si se trabaja para ello. Y desde luego que todas las opciones son legítimas,
cuando las has considerado todas, y esta complicidad de hombres y mujeres que nos permiten esta sociedad mixta llegar a todas a donde queremos estar y cumplir nuestras metas. Y bueno, pues después de todas estas participaciones y magníficas exposiciones, yo quiero abrir a nuestros 72 participantes presentes la opción de preguntas y respuestas para que las panelistas puedan participar, todas ellas, y responder a las preguntas. Voy a buscar en las preguntas y respuestas qué es lo que tenemos y en el chat voy a tratar de encontrarlas todas. Déjenme Ana ver. María, ¿puedo hacer una pregunta antes de comenzar con la discusión? ¿Podría decirnos un poco sobre su propio periplo como abogada privada en un bufete privado? Bueno, yo empecé a trabajar en la universidad todavía, estaba yo en 5º semestre, cuando empezamos a trabajar en un despacho de abogados donde yo era la única mujer, todos los demás eran hombres. Para que me pasaran el Código Civil tenía yo que decir groserías para efectos de pertenecer. Nosotros tenemos un personaje muy conocido en México que se llama Chabelo. A mí me pusieron Chabelo porque yo era la amiga de todos los niños, ¿no? Y de esa manera, pues teniendo un lenguaje masculino, diciendo palabrotas, y siendo uno de ellos, de alguna forma, pues me hice parte del equipo. Hoy, gracias a Dios, las mujeres no necesitamos hacer eso. Ya estoy cierta de que mi hija no necesita hacer eso para pertenecer al equipo de trabajo y a ser considerada. Sin embargo, bueno, yo estuve muy agradecida porque mi jefe era una persona que, a pesar de tener fama de macho, pues resultó que tuvo 14 años a una mujer como brazo derecho, y eso demostró que desde luego no lo era, ¿no? Entonces, pues esa parte estuvo muy bien, pero cuando nacieron mis hijos, mi mamá prometió cuidármelos, y cuando tuve al segundo, mi mamá renunció porque ya era demasiado para ella y no era pensable para mi familia el que yo tuviera a mis hijos en la guardería, por lo mismo renuncié. 5 años fui mamá de tiempo completo. Mis amigas me decían que yo por qué quería ser la mejor abogada de México si yo estaba muy bien en mi casa y mi marido era un hombre muy productivo y muy apoyador, y pues yo lloraba porque a mí leer el hola no me era suficiente. Yo quería ser abogada y yo había estudiado para ser abogada, y a mí la abogacía me apasionaba. Cuando mi hijo, que hoy es médico, entró al kinder y no se despidió de mí en la puerta, decidí que era mi momento y que podía regresar. Y como yo no podía estar a los horarios de mi jefe, porque pues mi jefe me iba a citar a las 4 de la tarde, que era cuando yo tenía que hacer tareas con mis hijos, pues decidí lanzarme por mi cuenta. Muerta de miedo, la verdad, porque pues, a ver, Kudish Abogados y luego, y los clientes, ajá, y el pago de la renta, y con qué pasante, y con qué secretaria, y con qué, ¿no? Pero pues con valentía, con la semilla de la pasión interna, que dice Urquiola, ¿no? Te lanzas, y pues aquí estoy. Kudish Abogados tiene 18 años de existir. Mi hija es diseñadora gráfica, habla 3 idiomas. Mi hijo es médico, oftalmólogo, habla 3 idiomas. Ninguno se droga, ninguno es promiscuo, ninguno hace cosas horrorosas. Por lo tanto, he sido una buena madre para ellos. Al menos ellos así me lo han dicho. Y yo pues hoy trabajo todo el día. Antes, a las 4 de la tarde, hablaban a mi despacho y preguntaban por mí. Mi secretaria decía que yo estaba en una junta, pero yo estaba haciendo tareas, comprando el mapa de los ríos, la estampita de Benito Juárez y así. Entonces, bueno, todo lo que mis colegas han comentado también me toca a mí, pero tengo también que reconocer que los hombres que formaron parte de mi vida, el padre de mis hijos, por supuesto, y los jefes y compañeros de trabajo, así como los colegas de mi colegio, que es la Barra Mexicana, pues han dado un gran apoyo a mi crecimiento profesional y al prestigio que tengo. Entonces, si los hombres no trabajamos con las mujeres y las mujeres con los hombres, pues desde luego que no lo logramos. El trabajo en equipo es lo más importante. Así es de que, Jerry, yo te tengo que reconocer como un hombre que apoya a las mujeres. El hecho de haber organizado este evento habla mucho de lo que eso significa. Así es de que gracias. Por supuesto. Puedo preguntar a todos los panelistas,
¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como hombres, como asociaciones internacionales para apoyar a las abogadas del mundo? Tenemos participantes aquí de Colombia, de Nicaragua. Quiero hacer más, pero espero a sus consejos para qué podemos hacer como asociaciones internacionales y como abogados, hombres abogados, para apoyar a las abogadas con quienes trabajamos cada día. Sí, sí, claro. Claudia. Ok, bueno, yo creo que como colegios, los colegios, no nada más la UIA, sino nuestros propios colegios, sí deben de crear estas políticas que nos permitan a las mujeres tener una pequeña ventaja, que es lo que no hemos tenido nunca, hasta ahora empezamos a tenerla, y una pequeña ventaja sobre los puestos, es decir, hay una pregunta de las cuotas de género. Son acciones afirmativas temporales y yo creo que los colegios las deben de promover. También tenemos que tener unión dentro de los propios colegios, unirnos las mujeres en alguna comisión de derechos de la mujer o de equidad de género, de igualdad de género, etcétera, y generar estas redes de solidaridad. Y por último, me parece bien importante las mentorías. Las mentorías inclusive pueden ser hasta internacionales. Nosotras mismas podemos dar a las abogadas jóvenes un poco de nuestro tiempo para poderlas guiar sobre lo que quieren hacer, sobre lo que tienen interés, cuál es su meta, ¿no? Yo hace rato hablaba de una meta a corto, mediano plazo, después otra, y quizá la de a largo, muy largo plazo se vaya cumpliendo, pero tenemos que verla inmediata. Y yo creo que las mentorías para eso sirven, para ir guiando, para que vayan, no se desesperen por no llegar, sino que vayan pensando, sabiendo que para llegar hay que caminar y hay que aprender a caminar y después a trotar y después a correr. Al fin, la meta está enfrente. Eso me parece a mí que podríamos generar con los colegios. Eugenia, por favor, adelante. Gracias, Ana María. Bueno, yo creo que es muy importante también el fomentar los planes de igualdad. Nosotros en el Colegio de la Abogacía lo que hemos llevado a cabo es un plan de igualdad, ya no solo a nivel institucional, en el que obviamente la Junta de Gobierno es paritaria. Yo me presenté como decana en una junta en la que éramos 8 hombres y 8 mujeres, no concedía otro tipo de equipo que no fuera paritario, pero luego tenemos muchas secciones y comisiones, como igual vuestras instituciones también, en la que es muy importante que los equipos directivos sean paritarios. Luego también tenemos una publicación que se llama Monjuridic, en la que intentamos que haya también una paridad de artículos de hombres y mujeres. Es muy importante visibilizarnos, que nosotros como institución seamos capaces de visibilizar el talento femenino, de reivindicar este posicionamiento que las mujeres deben tener en los despachos de abogados y abogadas, y en el que ellas se puedan sentir incluidas como parte importante, ¿no? Y sobre todo el escuchar actos como este, Jerry, son fundamentales. Son muy importantes en el que podamos compartir estas experiencias, en las que además veo que somos varias madres de familias numerosas, con lo cual todas podemos entender lo difícil que ha sido para nosotras llegar aquí, lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado. Yo ahora escuchaba también a Ana María, ¿no? Y quizás yo no he podido, o sea, no lo he enfocado mucho a nivel personal. Ha sido muy duro, no lo puedo negar, es decir, yo he renunciado a mucha parcela de familia en la que pues estaba en actos que veía que se alargaban las 9, las 10 de la noche. Tú estás haciendo tu campaña electoral para perseguir ese sueño que tú tienes y el que crees y en el que ves y visibilizas que tienes que cambiar el mundo desde tu institución. Y esa dicotomía van pasando las horas, tú no has llegado a tu casa, tus hijos ya están durmiendo, ese momento que Ana María también pues describía, ¿no? El dejó al niño en la guardería, es muy complicado. Pero es importante que las abogadas jóvenes sepan que esto es un momento puntual en tu vida. Como decía Claudia, has de tener paciencia, has de encarar ese momento de manera reflexiva y has de ser capaz de entender que tu futuro se ha de ir trabajando poco a poco. No has de renunciar a tus ambiciones por tener hijos. Esta cultura de la maternidad tardía ha sido nefasta. Yo fui madre muy joven, como Silvia y como muchas de vosotras,
fui madre con 24 años, animo a las abogadas jóvenes a tener los hijos pronto, no renunciéis a la maternidad por vuestra carrera profesional, porque el momento no existe como tal. Por eso las mentorías y estos consejos que nos podamos dar entre nosotras son fundamentales, Jerry. La abogada, tradicionalmente, desde que yo soy joven, había la concepción de que teníamos que esperar a tener 40 años para ser madres, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién fue que decidió esto? Yo creo que fueron los hombres que nos querían al 100%, las mujeres que estaban allí, para poder disponer de unos horarios al 100%. Pero no caigamos en estas trampas, es decir, las mujeres tenemos que darnos estos consejos que nos ayudarán a escalar, a promocionarnos, a visibilizarnos, a luchar por esta igualdad real, que supone renuncias. Silvia explicaba el hecho de que le presentaban como Silvia, a mí todavía me presentan como la hija de, o sea, me presentaban, ahora ya ella es el padre de, ¿no? O sea, poco a poco te lo has de ir luchando, pero yo también tuve mi padre, un gran jurista de reconocido prestigio en España, y durante mis primeros actos yo era la hija de, digo, bueno, tengo un cargo, y es cierto que al principio pues son estos actos de discriminación que dices, bueno, es cierto que he tenido las cosas fáciles, se ponía en el chat de decir, los que lo hemos tenido más fácil debemos ayudar a las que no lo han tenido tan fácil, pero no quiere decir, ¿no?, que luego no seamos también con nombres y apellidos quienes somos. Y entonces es muy importante el fomentarnos desde la institución, ayudarnos y visibilizarnos, ¿no? Y bueno, y felicidades por vuestras intervenciones, de las que he aprendido muchísimo y también he tomado oportuna nota. Muchísimas gracias. Silvia, por favor, adelante. Jerry preguntaba que qué se pueden hacer desde las instituciones, ¿no? Que qué se puede hacer desde los colectivos. Pues yo creo que uno de los elementos más importantes, que lo habéis dicho todas, es la formación. Es decir, la formación en horarios que puedan accederse de una forma razonable. Porque uno de los problemas que ha tenido siempre la mujer es que no sabe crear redes. Redes de ocio, que no es ocio, sino que es negocio también. Pero, como decía Urquiola, el tiempo libre se dedica a otras cosas que no estamos acostumbradas, entre otras cosas porque modelos de éxito, insisto, hay escasos. Tenemos muchos modelos de éxito en lo privado, pero en lo público no. Y por tanto tenemos que crear nuestros propios modelos. Y para eso yo creo que la formación es esencial, que sea accesible en unos horarios que la gente pueda. Esto creo que entre las cosas buenas que ha tenido esta época tan espantosa que estamos viviendo es el uso de la tecnología para la formación. Creo que es esencial porque uno puede estar a la hora que quiera dedicándose a escuchar aquellas conferencias que necesita para crecer. Otro elemento que creo imprescindible es permitir, y desde nuestro ámbito, influir en permitir al hombre que controle el ámbito privado. Es decir, siempre hablamos de las dificultades que tenemos nosotras en lo público, sí, y no se puede hablar de la colaboración del hombre, se tiene que hablar de compartir. Y eso, a través de la formación y a través de la experiencia y a través de sesiones como las de hoy, se hace entender que en muchas ocasiones es la propia mujer la que discrimina. Si nosotros aprendemos a compartir lo privado, es decir, no puede ser que sea un mandado en casa, sino que tiene que aprender a realmente organizar exactamente igual que tú. Y si a ti no te gusta cómo está esta organización, no te gusta, pero lo ha hecho de una determinada manera. Y eso es a través de la formación a todas para saber que si queremos compartir lo público, tenemos que saber compartir lo privado. Y eso se da de una manera más didáctica para todos. Y por último quería responder a una de las preguntas que han hecho, que era el tema de las cuotas. Las cuotas no son más que un instrumento necesario, imprescindible y elemental para acceder a determinados lugares. Cuando existe una situación de igualdad, las cuotas son marginales. Tenemos una pregunta muy a lo que Silvia estaba diciendo. Enseguida te doy la palabra, Leonor, de Ángela Díaz Bastien, que dice que si creen que es muy necesario hacer ver a los hombres que ellos también deben de salir de sus roles clásicos y que se ocupen de la llevanza del hogar, ¿no? ¿Qué es esto que tú comentabas, Silvia? No sé qué opinen las demás para responder a Ángela. Y bueno, otra pregunta o comentario que tenemos de Milagros Paul
Mancera, que en la UIA va a haber menos presidentas de comisiones ahora, ¿no? Pero bueno, eso va a cambiar. Es cuestión nada más de tiempo y de que las demás se animen. Pero vamos, no sé si quieras, Leonor, tomar uso de la palabra, habiendo dicho estas preguntas que tenemos. Bueno, muy breve, yo creo que en cuanto a lo que estábamos hablando anteriormente, yo creo que dos cosas son fundamentales. Una es aceptar que el problema existe y que es necesario, como nosotros que creamos la Comisión de Mujeres, abogados, que creamos una comisión de género, donde dentro de las cosas que hemos planteado y que se ha aceptado en general por los hombres, por lo menos en cuanto a seminarios y cosas, es que ningún hombre puede ir a un seminario donde no exista ninguna panelista mujer. En el fondo, ellos mismos aceptaron y promovieron, digamos, esta idea, y ahora uno ve que con esas pequeñas cosas va logrando mucho, y hoy en día vemos a mujeres abogados que hoy sabían tanto del tema como los hombres, pero nunca eran invitados a esto, y en realidad han salido, y uno dice, las oye, y ha sido en realidad un gusto, pero además con la total cooperación de los hombres, que empezaron ellos a decir, aquí no hay mujeres, nosotros no vamos. Eso. Y en la otra, digamos, en la segunda pregunta, yo creo que uno no tiene, como decían algunos, que decir voy a ayudar, el hombre que ayuda, bueno, fabuloso que ayude, pero no es una cuestión de ayuda solamente, o sea, porque en el fondo si ayuda, alguien tiene que haber decidido antes qué se necesita, cómo se hace, dónde se va, entonces todo eso también ocupa mucho tiempo. Por lo tanto, en el fondo, yo creo que si tanto es así, que están incluidos ahora en todos los códigos, la coparentalidad, etcétera, bueno, la coparentalidad implica coparentalidad en los hijos y coparentalidad en el hogar. Por lo tanto, hay que sentarse y decir qué parte te ocupas tú, qué parte me ocupo yo, ya cuál es lo mejor que se le da a cada uno para hacerlo. Si tú prefieres, digamos, encargarte de las tareas de los niños, bienvenido sea, entonces yo me encargo de esta otra cosa. No esperar que no me pediste, no. Los hijos y la casa son de dos, no es de uno. Por lo tanto, no tengo por qué yo hacer todo un mapa de lo que se necesita y decirle te toca hacer todo esto, porque eso ya es un trabajo. Por lo tanto, me parece que es lo que están haciendo hoy en día mucho más las parejas más jóvenes. Pero yo invito, digamos, a eso y a no dejarse avasallar por los horarios. Eso es una cosa clara. Cuando hemos visto en pandemia que los profesionales, uno debe trabajar por trabajo encargado, pero no por horario estando en la oficina, da lo mismo donde uno lo haga. Y eso yo creo que es una de las cosas buenas que tenemos con esta desastrosa situación. Muchas gracias, Leonor. La maestra de Buen, por favor, Claudia, adelante. Y Urquiola Sierra, si no hubiera más preguntas y respuestas. Yo no iba a hacer ya pregunta, pero gracias por darme el uso de la palabra. No puedo estar más de acuerdo con Leonor. A mí me parece que cuando te dicen, te ayudo con los niños, yo le contestaba a mi marido, que era bastante cooperador, lo que sea de cada quien, pero tienes que hacerles conciencia de que no es ayuda, es su responsabilidad igual que la tuya. Y entonces tienes que empezar a dividirte según las actividades. Silvia habló de que su marido dijo, te toca y yo me encargo de la casa. Bueno, yo tuve un marido que me separé hace un año, pero que él trabajó desde la casa. Dentista, puso su consultorio, lo que a mí no me encantaba, pero sí me encantaba que estuviera siempre él presente y que yo pudiera ir y venir y tener clases en la noche. Y como decías tú, llegaba yo a mi casa y mis hijos estaban dormidas, ¿no? El día siguiente, levántate como puedas, porque además yo trabajo mucho de noche, levántate, salúdalas, darles de desayunar, corre, va. Todo eso fue bien complicado, pero de verdad quiero decirles que se puede. Sí se puede y además hay que exigir. Yo tuve un padre que me ayudó muchísimo. Me dijo, tus hijas, tú no vas a dejar de trabajar por las hijas. Lo necesitas y aquí te necesito yo a ti. Entonces había un espacio donde mis papás se hicieron un pequeño departamentito, una suite muy pequeñita, donde ellos, porque vivían muy lejos, se podían quedar en este lugar céntrico y nunca lo usaron. Más bien lo usé yo como guardería para mis hijas. Y entonces el despacho me pagó una nana que me ayudaba y a la fecha es una gente muy querida. Y entonces ahí tenía yo a mi hija y a mi sobrina y después a mi otra hija
Y entonces yo trabajaba en el mismo espacio que ellas estaban. Entonces mis hijas iban conmigo y venían a todos lados, ¿no? Entonces eso es bien importante. Esa suerte la tuve. Bueno, yo sí les digo a las abogadas jóvenes que exijan que puedan ustedes trabajar en las tardes desde casa, ¿no? Lo que es el teletrabajo o lo que es a través de videoconferencias. Hemos demostrado en esta época que somos tan eficientes en casa como en la oficina, ¿no? Y no debemos generar esta necesidad de que tienes que estar físicamente presente para que vean que estás trabajando, como decía mi padre. Decía, es que te quiero ver aquí. Yo decía, dame chance, me llevo la computadora, yo trabajo donde sea, pero estoy con ellas un rato. Y entonces ya no, esto ha cambiado. Y esto, de verdad, bienvenidas a este nuevo mundo que la verdad es que muchas de nosotras hemos ido construyendo y no es que nos demos nosotros todo el mérito, lo tienen todas, lo tenemos todas. La verdad es que nos tocó a nosotras romper estos techos de cristal y bienvenidas a un espacio ya con muy pocos techos que romper. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues tenemos otra pregunta de Cristina Lucrecia Juan Vidal, que dice, de mantenerse el entorno cultural, social y económico tal cual, ¿consideran posibles la igualdad y la complicidad? No sé, Urquiola, si quieras responder tú a esa pregunta. Pues gracias, Ana María. Yo creo que la sociedad evoluciona siempre. O sea, el liderazgo primitivo era el más fuerte porque era lo que todo el mundo consideraba necesario para que saliera adelante la sociedad, y el liderazgo hoy en día es otra cosa. Y la sociedad va evolucionando y va a tener que seguir evolucionando. Y como decía Ángela, efectivamente, pues hay que convencer a los hombres de que salgan de los roles clásicos. Muchos están ya convencidos, hemos avanzado mucho, pero hay que seguir trabajando en ello. Y evidentemente para las siguientes generaciones tenemos que seguir trabajando y educar a los niños, que serán los hombres del mañana, en que efectivamente tienen que ser corresponsables y que las cuestiones no son cuestiones de hombres o de mujeres, sino que son de personas y que es a lo que hay que atender. Quería volver un minuto sobre algo que ha mencionado Silvia, que es el tema de lo de que no tenemos esa capacidad, o sí tenemos la capacidad, pero no hacemos tan naturalmente las redes, que era algo que yo también había mencionado en mi intervención. Y me gustaría en 2 segundos contar una experiencia de un sector de abogadas específico, que es el del arbitraje. El arbitraje es un mundo bastante pequeño y tradicionalmente muy masculino. Hace cosa de 6 años estaba en un congreso del Club Español del Arbitraje, que es la asociación más importante de tema de promoción del arbitraje en español del mundo, y que había pues 300 y pico personas o 400 personas, y yo estaba sentada al lado de Elena Gutiérrez García Gortázar, que era entonces secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, que ahora presido yo. Y le di un codazo así tímidamente y le digo, Elena, ¿te das cuenta las pocas mujeres que estamos aquí? Me dice, sí, pero lo peor es que encima de ser pocas no se conocen entre sí. Y la prueba es que en la Corte hemos comprobado que cuando hay una mujer designada árbitro en un asunto por una parte, nunca propone para la presidencia a otra mujer. Dije yo, pues esto no puede ser. Y entonces, como iniciativa, que evidentemente es lo de que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, pues lo que hice fue empezar a hacer comidas de mujeres interesadas en el arbitraje, ya fueran en posición de abogado o en posición de árbitro, y os diré que para la primera comida cogí las pocas que estábamos como árbitros en las distintas cortes españolas o hispanohablantes, que es verdad que en Latinoamérica encontré algo más, pero era difícil invitar para la comida. Les llamé, a algunas efectivamente no les conocía, les invité a la comida. Pasados 6 años, lo que en la primera fue una llamada a 25 personas más o menos, a 25 mujeres, ahora estamos por encima de los 100 holgadamente. Y encima
gracias a esa iniciativa y alguna otra también de dar visibilidad a las mujeres, en España está creciendo mucho la designación de mujeres árbitros. Hay más defensas de temas en arbitraje que se llevan por mujeres y incluso en el Club Español del Arbitraje se ha creado una comisión específica de CEA Mujeres que ahora presido yo, pero que es un ejemplo de una iniciativa que evidentemente a lo mejor no es transpolable tal cual a la UIA para lo que decía Jerry de qué podemos hacer, pero que al final es el generar esas redes que, como dice Silvia, no las tenemos tan construidas a lo mejor como los hombres, y el buscar nuestras propias vías de hacerlo. Ana María, estás con mute. Gracias, perdón, desde luego, Urquiola, tienes toda la razón y yo creo que este tipo de eventos también hace que las mujeres nos unamos, que muchas mujeres que están inscritas por la lista de asistencia que estoy viendo a este panel, pues si no las podemos conocer hoy, las conoceremos mañana, ellas ya nos conocen a nosotras y estoy segura que se va a poder hacer una gran red de mujeres en UIA. UIA ha siempre generado el que las mujeres nos reunamos y nos podamos ver. Tenemos reuniones específicas para ello. Y bueno, tengo otra pregunta que dice de Milagros Paul Manresa, que dice que siempre he tenido dudas sobre las paridades impuestas. Coincido con Silvia, como en casi todo, creo que la educación es la clave, pero ¿creéis que es algo positivo imponerlas? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Venga, Eugenia. Yo me lanzo. Milagros, un besito, guapa. Lo de las redes realmente es fundamental. O sea, que vernos y ver también pues, que están tantas compañeras inscritas y que nos podamos ir siguiendo viendo en la UIA, que esto sea el origen de un trabajo que vamos a tener que ir redactando todas, Jerry, así que te convino a irnos convocando y que nos podamos encontrar todas. Yo creo que las cuotas a nivel ahora puntual son necesarias, precisamente por estas redes que nosotras no tenemos. Ellos se apoyan, ellos se respaldan, ellos se promueven, se proponen y se votan en todas las empresas, en todas las organizaciones, y eso es una realidad. Entonces, o nos aseguramos una cuota, porque es que si no, no la vamos a tener. Pensad que el 65% de los abogados y abogadas que estoy ahora colegiando son mujeres, 65%, solo el 17% son socias de despacho. En los grandes bufetes ya ni entro, me refiero a la media de los despachos. Por lo tanto, hay una discriminación brutal. Tenemos que ser realistas, nos movemos en un mundo jurídico, judicial, de abogacía, en el que hay discriminación. Entonces, o imponemos un cierto parámetro de cuotas temporal, también lo digo, es decir, la excelencia. Yo creo que muchas de nosotras ya se les puede presumir que están en igualdad de condiciones hombres que mujeres, formadas en másteres, con una cualidad extraordinaria y excelente, pero como no tenemos tejida la red de tú me nombras, perdonar, que yo es que soy muy directa, o sea, pero entre ellos hay este apoyo y que no lo podemos obviar. Y entonces, esta cadena que entre ellos ya está establecida desde hace muchísimos años, la tenemos que romper y solo se va a conseguir romper estableciendo unas cuotas temporales, porque una vez estemos allí y nosotras ya estemos en ese órgano de administración que va a decidir qué consejero, qué consejera entra o qué socio, qué socia, como ya estaremos para votar, ya habrá una visión de género, de perspectiva de género, en el que no se va a decidir porque sea un hombre o una mujer. Pero desde luego no podemos ponernos una venda en los ojos. Están ellos dominando los puestos de poder y esto se ha de romper la baraja. Perdonad que sea tan directa. No, pero bueno, pero por supuesto, muchísimas gracias. Y tenemos la pregunta de un espectador anónimo, así dice el nombre. Dice, y en vuestro ejercicio profesional, no en vuestro mundo privado, ¿percibís igualmente esa corresponsabilidad y ese cambio de roles? ¿Quién se anima?
Bueno, yo quería hablar de, solo un momentito, con tu permiso, quería hablar de lo... Adelante, adelante, Silvia, por Solo quería favor. dar unos datos. Mira, el 28% de los ministros en Europa son mujeres. El 29% son las representaciones en los parlamentos o en los congresos nacionales. Solo 6 de los 26 parlamentos nacionales de la Unión Europea son presididos por mujeres. Y eso en el mundo occidental. Y eso en un mundo en el que la igualdad jurídica existe. Es decir, ¿cómo no vamos a necesitar las cuotas para llegar hasta la igualdad? Es evidente que se necesitan. Luego se abandona por el camino como cualquier instrumento que utilizamos para conseguir un fin. Pero soy absolutamente partidaria de ello. Y por otro lado, en relación a las complicidades que me preguntabas y en relación a lo que decían, solo decir que en el mundo existen dos cosas, los buenos profesionales y los malos profesionales, no en el ámbito de la abogacía, sino en cualquiera. El que es buen profesional como persona, se hace su espacio, crece y se desarrolla. El que no es buen profesional abandona por el camino y, por tanto, en los despachos, evidentemente que hay prioridad a la hora de elegir dependiendo de la disponibilidad horaria. Pero por eso me he referido yo a la maravilla que supone la implantación como norma general de la custodia compartida, porque ello implica que hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades de forma alterna. Por tanto, la disponibilidad que era la ventaja del hombre que tenía sobre la mujer, la disponibilidad horaria, la dispone exactamente igual que su pareja. En consecuencia, de una forma indirecta, estamos llegando a una igualdad, pues estamos llegando a través de este camino, de forma indirecta, porque no va referido a esto concreto, a una igualdad de posiciones en los despachos, porque la limitación temporal la tendrán los dos, las obligaciones la tendrán los dos, y por tanto ya no habrá preferencias para encargar un mejor o peor asunto en función de si estás o no estás. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, pues miren, en la pregunta que nos hace nuestro espectador anónimo, yo le diría que sí percibimos esta corresponsabilidad y ese cambio de roles. Nosotras también somos responsables de hacernos presentes y de hacernos visibles y de que trabajemos hombres y mujeres hombro con hombro de una manera igualitaria en todos los ámbitos de nuestra vida. No cabe duda que una mujer que permite que el marido no haga nada, pues también es culpa de ella, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una corresponsabilidad en todo esto. Y quiero pasar a decir que, bueno, pues tenemos a Alfonso Pérez Cuellar, que es el presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, felicitándonos. También a Jerry le dicen que está bendito entre las mujeres y que es valiente. Muchas gracias a todas las panelistas. Y bueno, aquí nos dicen, pero a ver. Tienes un comentario de Beatriz Maglia. Nos dice Alejandra de Nicolás, dice, muchas gracias a las panelistas, saludos desde México. Me permito repetir el comentario que hizo ayer una compañera dentro de un seminario con respecto precisamente a las cuotas de género. Nos dicen que para llenar la cuota de mujeres puede ser necesario echar mano de cualquiera, aunque sea incompetente para el puesto. Y ella respondió, ¿acaso para llenar la cuota de hombres y más no hacen lo mismo? ¿Qué opinión les merece esto? Es cierto. ¿Verdad que sí? Bueno, viniendo de Alejandra, el comentario es un poco irónica, mi queridísima y adorada Alejandra Nicolás. Y bueno, sí, no se trata de poner gente incompetente, se trata de abrir esta puerta que estaba cerrada para nosotras. Y bueno, nosotros Ana lo sabe porque Ana fue 6 años también consejera anteriormente. Cuando yo fui consejera éramos 2 mujeres. Hoy somos 8. Hoy somos 8 de 20, ¿no? Todavía nos quedan 2 espacios. Y desafortunadamente no subieron 2 más ahora porque no cumplían con los requisitos. Y los requisitos son que haya sido coordinador de una comisión de estudio y ejercicio profesional. Y no cumples con el requisito porque son mayoritariamente hombres los que los tienen.
Entonces, sí, nosotros tenemos que empujar, sí, la verdad. No, y un día me decía en una reunión que estábamos todos los coordinadores, 40 personas, decían, es que nosotros no subimos mujeres a hablar porque no hay mujeres en todos los temas. Dije, ¿cómo? A ver, me dice, yo manejo telecomunicaciones. Y entonces le dije, Clara Luz Álvarez es la número 1 en México, deja tú de mujer, en México de telecomunicaciones. Tiene 2 libros que son libros de texto en el país. Dije, no me digas que no hay mujeres. Y como ella hay muchas. Tenemos una red de mujeres con todas las especialidades. Además, pídanme para que podamos cumplir con el He for She, pídanme que les dé los datos. Y yo les juro que en 1 hora tienen 5 nombres o 10 nombres de cualquier especialidad. Y así ha sido. Me hablan y me dicen, necesito una persona que esté especializada. Órale. Entonces, mando a mis 3 redes, ¿no? En donde Ana María y yo compartimos, y de inmediato empiezan a salir nombres. Así es. Esto es algo que deben no hay excusa para no integrarnos. No hay ninguna excusa. Hay mujeres, habemos mujeres con capacidades de todo tipo para cubrir los cargos, los espacios que se requieren. No hay excusa, la verdad. Nomás que estamos un poco invisibles a veces. Desde luego. Urquiola, por favor. Y nos quedan 20 minutitos. Entonces, Urquiola tiene la palabra. Voy a leer una pregunta de Beatriz Mayo, que ella es de origen africano, y nos comenta, al finalizar la carrera quise establecerme en el país de mi madre como abogada, porque consideré que necesitaban jóvenes preparados, pero me fue casi imposible ser respetada en mi trabajo. ¿Qué consejos tendrían para países emergentes? Entonces, Urquiola, tienes la palabra y luego contestamos, vemos quién contesta esta pregunta. Y le damos la palabra a nuestro presidente, bendito entre las mujeres, porque hay 6 hombres, hay 6 hombres escuchando esto. El resto somos mujeres. Adelante, Urquiola. Bueno, simplemente quería decir que no puede tener más razón Claudia en que tenemos que hacer esa promoción y dar visibilidad a las mujeres, pero para eso es necesaria tener la red y conocer a esas mujeres. Y a pesar de todo, sí que insisto en algo que he dicho durante mi intervención. Hay veces que para cubrir un puesto en una ponencia llamas a mujeres y por la cuestión de la falta de confianza en sí mismas te es más complicado completar el puesto que para un hombre que al primero que llamas siempre se considera el mejor para hablar del tema, sea cual sea. Debe ser como lo de los que van a las tertulias de televisión, que hablan de cualquier cosa y siempre consideran que tienen la mejor capacidad para ello. Y en cuanto a la pregunta de Beatriz Mayo de qué se puede aconsejar para los países emergentes, yo creo que lo que hemos venido diciendo, educación, concienciar a la sociedad de que hombres y mujeres somos iguales, pero eso no se hace en un día. Y que si todavía, como decíais antes, en los países desarrollados, decía Silvia, en la Europa que teóricamente es igualitaria y que desde luego jurídicamente lo es, seguimos teniendo unas cuotas tan bajas de participación o de mujeres que estén en puestos relevantes, pues evidentemente también para esos países emergentes habrá que tender a tener políticas de discriminación positiva, pero porque es la única forma, eso sí, como hemos venido diciendo, eligiendo a personas formadas y capaces. Y desde luego que, bueno, yo diría, como nos comentó Urquiola, ¿no? Que no debemos de renunciar a nuestros sueños, porque no porque un sueño no se cumpla, ya vas a abandonarlos todos, o ese mismo sueño quizás se cumpla 2 o 3 años después, ¿no? Y esperar el momento para treparte en la ola y estar y participar. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo a nuestras brillantísimas ponentes. Ha sido para mí un gran privilegio el poder dirigir esta sesión. Me siento muy, muy honrada y quiero dejar a nuestro presidente el cerrar este seminario, porque no solamente es un presidente valiente, sino es un presidente incluyente, igualitario, que habla los 3 idiomas que UIA tiene,
no bien, sino perfectamente. Y entonces, bueno, quiero cederle a nuestro presidente la palabra para poder cerrar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Ana María. Quería agradecerle a todas, a Ana María, porque fuiste una moderadora perfecta. Muchas gracias. Sabía que sería el caso, pero fue el caso. Y gracias a todos. Sí, exacto. Y gracias a todas nuestras oradoras hoy por sus comentarios muy importantes y muy conmovedores para mí. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de la UIA hoy, escuchando esta discusión importante. Gracias a todas. Espero que vamos a verles en nuestro congreso virtual en un mes, el 28 de octubre. Y gracias a todas y adiós a la próxima vez. Gracias. Muchas gracias a todos por participar. Sí. Inscríbanse a nuestro congreso. Gracias, sí. Nos vemos en el congreso. Al congreso. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todas y a todos. Adiós.